tenemos la bendición una vez más de tener a nuestro hermano Bob Young con nosotros para la meditación de la palabra. Así que pongamos mucha atención. Vamos a dirigir una oración por nuestro hermano y posteriormente entonces le damos paso para que él nos edifique y nos instruya a través de la meditación de las Escrituras. Vamos a orar. Gracias te queremos dar, Padre bueno, por tu misericordia, por tu amor y porque entendemos que cada vez que abrimos tu palabra, estamos frente no solamente a tu instrucción, sino también una manera de manifestar tu misericordia en nuestras vidas, para que entendamos cuál debe ser nuestro proceder, cuál debe ser nuestro caminar al lado tuyo. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestro hermano Bob, que todo lo que él ha preparado para esta mañana, tú le recuerdes y le dé la capacidad y la habilidad para poder enseñarnos y salir edificados, y que en todo lo que hagamos siempre tu nombre sea glorificado. Dejamos todo en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Elmer, por la palabra de oración. Qué placer estar con todos ustedes, tener la oportunidad de compartir el tiempo de modo virtual. Para mí siempre es una fuente de ánimo ver el éxito, el avance de la congregación Los Ángeles. De veras, en este momento vivimos en tiempos difíciles y por falta de tiempo juntos, por falta de una comunión personal, presencial, es difícil. Vamos a estudiar el texto esta mañana de Mateo capítulo 11, específicamente comenzando la lectura de 11:28. Es un texto interesante y muchas veces tenemos en las iglesias la tendencia de estudiar, leer el texto sin tomar en cuenta el contexto más amplio. Esta mañana vamos a mencionar el contexto de Mateo capítulo 11 para entender, aplicar bíblicamente lo que dice el texto. Tenemos una palabra de ánimo para nosotros, pero de primero es necesario pensar en el contexto original. Dice el texto así: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. A continuación, 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pensando en el contexto de Mateo capítulo 11, me gustaría mencionar brevemente los ritmos del libro de Mateo, comenzando capítulo 1 a 4, algunas narrativas de introducción y identidad de Cristo, es decir, la genealogía, narrativa del nacimiento de Jesús, varias referencias a las profecías del Antiguo Testamento. Estamos leyendo un evangelio con definitivamente una raíz de judaísmo, y tenemos la descripción del bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Y dice el texto de capítulo 4, versículo 10 y 7, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir a los gentiles, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos con este versículo la introducción de un concepto importante, es decir,
¿qué dice el texto de Mateo acerca del reino de los cielos? Este tiene que ver con nuestro estudio el día de hoy. A continuación, para identificar un bosquejo interno, debemos mencionar 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y a continuación, el punto es que tenemos dos frases paralelas, es decir, desde entonces Jesús comenzó, de 4:17, 16:21. Pensando más en la organización del libro de Mateo, tenemos 5 discursos principales de la parte de Jesús, es decir, algunos discursos de enseñanzas, comenzando con el Sermón del Monte, a capítulo 5 a capítulo 7, y podemos identificar fácilmente los discursos porque terminando los discursos tenemos una frase así. Por ejemplo, de 7:29, cuando terminó 28, cuando terminó Jesús estas palabras. Y tenemos otra vez de capítulo 10, las enseñanzas de Jesús acerca de la misión de los 12, y dice el texto de 11:1, nuestro texto, nuestro estudio esta mañana, dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Y no es necesario identificar los otros discursos. Tenemos las parábolas de capítulo 10, de capítulo 13, con otra frase parecida de 13:53. Tenemos 18, la misma frase de 19:1, y finalmente 24:27 con la misma frase 16, versículo 1. Pero el punto de nuestro estudio esta mañana es analizar el contexto del texto. Es decir, dice, cuando Jesús terminó, 11:1, de nuevo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde estaba predicando Jesús? ¿Qué dice el texto? Mira el texto de 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso debemos notar de primero, para entender el contexto del capítulo 11, estamos leyendo un texto, las enseñanzas de Jesús en medio del contexto de judaísmo. Estamos pensando en la predicación de Jesús en las ciudades de ellos. Y para analizar el texto más ampliamente, debemos notar 3 aspectos del capítulo 11. De primero, la venida del reino. Este es el punto de la venida de los mensajeros de Juan el Bautista. Porque dice el texto de 11:11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En este texto debemos notar hay 2 modos de analizar el mundo, 2 modos de ver la situación actual. Es posible analizar el estado de nuestro mundo el día de hoy. Es posible ver el mundo por los ojos del mundo, es decir, por ojos enfocados en cosas físicas. Pero hay otro modo de analizar lo que pasa en el mundo, es decir, por los ojos espirituales,
podemos ver la comparación fácilmente en el encuentro de Jesús y Pedro de capítulo 16, específicamente versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay dos modos de analizar lo que pasa en el mundo, según la mira de las cosas de Dios o según la mira de los hombres. Y especialmente en tiempos difíciles, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, nuestros países, los Estados Unidos, Colombia, hay muchas personas, ellos están esperando la ayuda para terminar la pandemia, para soportar los días difíciles, pensando en las cosas de los hombres. Pero pensando en el contexto de Mateo 18, me gustaría decir esta mañana, no es posible encontrar el descanso descrito en Mateo capítulo 11 sin ver el mundo por otros ojos, poniendo la mira en las cosas del Señor. Y tenemos otra vez 11:11, el reino de los cielos. Hay muchos malentendidos el día de hoy acerca del reino. Especialmente esta frase, reino de los cielos, es una frase usada mucho en el Evangelio de Mateo. Y para dar un ejemplo, no solamente de 4, nuestra lectura antes, de Mateo capítulo 4, 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero me llama la atención de Mateo capítulo 8, versículo 13, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y tenemos una descripción del reino, versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchas personas dicen, el reino es la iglesia. En el contexto de Mateo, el reino de los cielos, obviamente, tiene una referencia más amplia, más allá de solamente la iglesia, porque dice el texto de 8:11 que Abraham, Isaac, Jacob están en el reino de los cielos. Y por eso es importante entender bíblicamente, especialmente en el Evangelio de Mateo con la raíz del judaísmo, hay una continuidad entre el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. No son la misma cosa, pero hay una continuidad, hay una conexión, hay una relación. Igualmente en cuanto al reino del Antiguo Testamento y el reino del Nuevo Testamento, el reino en la tierra y el reino en los cielos. Y nos falta el tiempo de explicar cuidadosamente estas cosas, pero solamente estoy llamando la atención al contexto de Mateo capítulo 11, especialmente la venida del reino. Y podemos notar en el contexto de Mateo 11 de nuevo, con los mensajeros de Juan el Bautista, nos falta el tiempo de leer todo, pero me gustaría llamar la atención a los últimos versículos, porque dice 11:19, vino el hombre, el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Otros textos dicen, por sus obras. ¿Cuál es el punto de la primera parte de Mateo capítulo 11?
hay dos tipos de sabiduría. Santiago capítulo 3. Fácilmente, en el contexto de Mateo 11, la sabiduría de los hombres y la sabiduría de la mira de Dios, las cosas de Dios. Y podemos analizar quiénes son los sabios, pensando en nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras enseñanzas. La sabiduría es justificada por sus hijos o por sus obras. A continuación, dice el texto de 20 a 24, allí sobre las ciudades impenitentes. Y el punto es que en el contexto del judaísmo había muchas personas y ellos no lo aceptaron a Jesús. Ellos lo rechazaron a Jesús. Y tenemos una comparación del rechazo de los judíos en comparación al Antiguo Testamento, pensando en el estado de Sodoma. Pero todo esto solamente para poner el contexto, para entender. En el caso de Juan el Bautista, Juan pertenecía a la edad del Antiguo Testamento. Es decir, un tiempo preparatorio para Cristo. Y obviamente, pensando en la parte de la iglesia, la esposa de Cristo, podemos entender el texto de 11:12. Es decir, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, pensando de modo espiritual. Podemos ver la venida del reino, el anuncio de la venida del reino. Es poco difícil, pero obviamente con la venida de Jesucristo tenemos la venida del reino. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 1, versículo 10, versículo 15, 14, 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. En Marcos tenemos el reino de Dios, en Mateo el reino de los cielos. Este es el contexto para entender, pensando específicamente en el caso de los judíos. Esta es la primera aplicación. En el caso de los judíos, con la tendencia de rechazar la venida del Mesías, la venida de Cristo, la venida del reino. Los impenitentes que no lo aceptaron. Debemos notar las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dice? El contexto tiene que ver con las cosas comenzando en 25. Me gustaría decir otra cosa o dos verdades en cuanto al contexto. Obviamente de Mateo capítulo 16 en adelante, tenemos las enseñanzas de Jesús acerca del avance del reino. Pero también tenemos el reino malentendido y siempre opuesto, perseguido. En el caso de cómo entender las enseñanzas de Jesús de 11, 2 a 19. Y tenemos una descripción de la oposición. No vamos a pasar más tiempo, pero solamente pensando en nuestro texto. ¿Qué dice el texto el día de hoy? Venid a mí. ¿Dónde está la sabiduría? Aceptando la revelación de Dios en Jesucristo. La palabra de Dios
por medio de Jesucristo, las enseñanzas, poniendo la mira en las cosas de Dios. Venid a mí. Este es un imperativo personal. Tiene que ver con una relación personal, como hermano Javier mencionó en nuestro estudio bíblico esta mañana. Para recibir el descanso, participar en el descanso disponible por medio de Jesucristo, es necesario establecer una relación personal. Venid a mí, es decir, venir a Jesús. ¿Hay un límite? ¿Es una invitación abierta a todos? Específicamente en el contexto. ¿Y cuál es el contexto original? Judaísmo. Porque ustedes pueden pensar en el estado de los judíos en el primer siglo, con más que 600 descripciones, leyes, reglas acerca de cómo aplicar el Antiguo Testamento. De veras, la religión de los judíos era una religión muy difícil. Y el resultado, obviamente, cansancio. Y por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Depende de su traducción. Estoy leyendo Reina Valera 95. Los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Y la pregunta para nosotros el día de hoy, ¿es posible recibir, participar, experimentar el descanso de Dios? Esta mañana estamos experimentando angustia, pruebas, aflicciones, tribulaciones. Y después de pasar 1 hora, 2 horas juntos, vamos a regresar a una vida de angustia, de preocupaciones, de dificultades. ¿O podemos descansar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y me gustaría declarar, hermanos y hermanas, para nosotros, pensando en nuestra relación con Jesucristo, es posible descansar. Es posible disfrutar del descanso de Jesús. De Mateo capítulo 11. Escapando las preocupaciones y las dificultades del mundo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, para experimentar descanso. ¿Y cómo es posible? Esta es nuestra pregunta esta mañana. ¿Cómo es posible nuestro descanso en Jesús? ¿Qué dice? Hay que pensar en la experiencia de Israel, la historia de Israel en el desierto. Recuerda que en el caso de Israel, ellos pensaban que el descanso sería el resultado de llegar a cierto lugar. Ellos estaban pensando en forma física acerca del descanso en la tierra prometida. Podemos notar de Hebreos capítulo 3, capítulo 4, algunas de las dificultades de ellos con falta de fe, con corazones endurecidos. Pero el punto es que ellos no encontraron el descanso de Dios, el reposo de Dios, por su incredulidad, sus corazones endurecidos. Y
leemos el texto y fácilmente creemos, sí, yo no tengo problemas con corazones endurecidos. No tenemos problemas con falta de fe. Pero hermanos y hermanas, en tiempos de la pandemia, nuestra falta de tiempo juntos, solamente de modo virtual, falta de reuniones presenciales, estamos pasando por tiempos de pruebas. Y la pregunta, ¿cómo es posible el descanso de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué dice el texto? 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. En un sentido es un oxímoron porque es aceptar una carga, el yugo, pero dice a continuación es fácil, ligera, mi carga. La carga de Jesús hay que tomar, aceptar, aprender, seguir el ejemplo de Jesús. Es más probable en el contexto que la referencia al yugo tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos una referencia de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Este tiene que ver con los esclavos, pensando físicamente, pero tenemos la misma referencia pensando en Gálatas, de Gálatas capítulo 5, versículo 1, y tiene una aplicación espiritual. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Como en Hechos, capítulo 15, versículo 10. Y dice el texto, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El punto de leer el texto es mostrar que en la aplicación figurada, pensando en el contexto de Mateo capítulo 11, la promesa, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos la palabra yugo, se refiere a las enseñanzas de Jesucristo. Y en el primer siglo, es interesante, la palabra se usó entre los judíos para describir un equipo de eruditos judíos enviados en una misión. Y por eso debemos notar, Mateo capítulo 11 tiene que ver con las enseñanzas de Jesús a los judíos, pero específicamente a los 12, a sus discípulos. Y para nosotros, discípulos, debemos notar la aplicación, que es la palabra yugo en el primer siglo se usaba para describir un equipo de estudiantes, un equipo de judíos enviados en una misión, como en el caso de 1 Corintios 9:9 o Filipenses 4:3, 1 Timoteo 5:18, tenemos algunas referencias más o menos paralelas. Pero el punto es, ¿cómo es posible experimentar el descanso? Palabras enfocadas específicamente a sus discípulos. ¿Cuál es la naturaleza de un discípulo?
bíblicamente. Un discípulo de un rabí en el primer siglo tenía dos propósitos: desarrollar la capacidad de compartir las enseñanzas del rabí, del maestro, y imitar la vida del maestro. Dos aspectos. Yo soy un discípulo porque yo puedo explicar las enseñanzas de Jesús. Y yo soy un imitador de la vida de Jesús. ¿Dónde está el descanso de Dios? Nosotros, todos nuestros vecinos, nuestros países, de veras vivimos en un tiempo, un nuevo tiempo. Nunca hemos pasado por este tiempo antes. Cansados, trabajados, agotados, cargados. ¿Cuál es la necesidad? Aprender el yugo de Jesús. ¿Qué significa? La vida, el parecer, la actitud, los pensamientos, las enseñanzas de Jesús, específicamente dos aspectos para entender y aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestras propias vidas y ser seguidores, imitadores de Jesús. ¿Y cuál es la promesa? Hallaréis descanso para vuestras almas. Para hallar descanso espiritual es posible en nuestras vidas. Leyendo el texto de Mateo 11, para mí estaba siempre pensando en las palabras del cántico "Cuando estéis cansado y abatido". ¿Y qué dice nuestra canción, nuestro canto? Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Obviamente tiene que ver con nuestro tiempo de oración. Dependamos de Cristo, que siempre recibamos las enseñanzas de Cristo, porque Él quiere caminar al lado de cada quien de nosotros. Y por eso una promesa hecha de primero a sus discípulos en el contexto de judaísmo, pero participar en el reino de los cielos. Nosotros, el día de hoy, discípulos, seguidores de Cristo, aceptando, aplicando en nuestras vidas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Que sea la realidad de nuestras vidas siempre. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga ricamente siempre. Ustedes en la congregación Los Ángeles están en nuestras oraciones, esperando un tiempo futuro y la oportunidad de estar juntos nuevamente. Dios le bendiga.